el mapa secreto de Marcalada, Europa y la sombra de un continente perdido. La historia que todos conocemos comienza en 1492. 3 carabelas, un navegante genovés, el apoyo de los reyes católicos. Cristóbal Colón, navegando hacia el oeste en busca de Asia, tropieza con un vasto continente desconocido, América. Este es el relato fundacional de la Edad Moderna, el que puso punto final al oscurantismo medieval. Pero si esta gesta heroica no fuera el principio, sino el final de una larga cadena de susurros, leyendas y mapas incompletos, durante siglos, el Atlántico fue conocido como el Mar Tenebroso, un abismo que marcaba el fin del mundo. La cartografía europea estaba obsesionada con el Oriente y el fin del mundo conocido, dejando Occidente a la merced de las leyendas. Pero un pergamino olvidado, escrito 150 años antes de que Colón zarpara, está reescribiendo la geografía de la Edad Media, no en la corte de Castilla, sino en la celda de un fraile milanés, y no como un descubrimiento, sino como un rumor insistente, un dato geográfico más, Marcalada. Milán, 1345. Una de las épocas más oscuras de Europa. La peste negra está a punto de asolar el continente, y la Iglesia, a pesar de su poder, luchaba por catalogar y preservar el saber ante un mundo en crisis. Aquí, en el vibrante corazón del norte de Italia, vive Galvaneus Flamma, un fraile dominico, un intelectual voraz y un cronista sistemático. Su obra, la Chronica Universalis, Crónica Universal, no era un libro de viajes, sino un ambicioso intento de catalogar todo el conocimiento geográfico, histórico y teológico del mundo. Lo notable de Galvaneus no es que fuera un explorador o un visionario. Su genio residió en su metodología, un rigor académico inusual para su tiempo. Su trabajo demuestra que a mediados del siglo XIV, las noticias del Nuevo Mundo ya formaban parte del acervo intelectual europeo. No eran un secreto místico, sino un hecho geográfico, aunque difuso, que él registró con la misma seriedad que la caída de Roma. En un pasaje que, hasta hace poco, se consideraba una simple fantasía geográfica o una interpolación legendaria, Flamma describe una tierra más allá del Atlántico Norte. Con una claridad inusual, narra que los marineros de Noruega y Dinamarca, los herederos de la tradición náutica vikinga, hablan de Islandia, luego de Groenlandia y más allá, de otra región llamada Marcalada. Flamma detalla Marcalada como una tierra de gigantes, árboles verdes y abundancia de animales. Más crucialmente, describe a los pobladores del norte como gentes que subsisten de la caza y la pesca, que viven en viviendas subterráneas para protegerse de las fieras y el frío. Esta descripción, más de un siglo y medio antes de que la Santa María tocara tierra, es asombrosamente precisa en su eco de los relatos nórdicos sobre Markland, la tierra de los bosques, parte de la costa oriental de Norteamérica. La pregunta es, ¿cómo un fraile milanés en 1345 pudo tener acceso a este conocimiento nórdico con tal nivel de detalle etnográfico? La clave de la crónica de Flamma reside en una verdad que Colón ignoraba, pero que Europa estaba a punto de olvidar. Los vikingos ya habían estado allí, pero la presencia vikinga fue más que una incursión heroica. Fue un eslabón en una vasta y sofisticada cadena comercial que unía el Ártico con el Mediterráneo. Las excavaciones en Lanzox Meadows, en la isla de Terranova, han confirmado que alrededor del año 999, los nórdicos establecieron asentamientos en América, principalmente para obtener madera, un recurso escaso en la Groenlandia helada. Los análisis no mienten. Recientemente, se ha utilizado la datación por radiocarbono de la madera encontrada en los asentamientos vikingos en América, corroborando su presencia alrededor del año 1000 después de Cristo. Pero la evidencia se extiende más allá de la madera. El comercio de marfil de Morsa, que fluía desde Groenlandia, ha sido rastreado hasta los mercados ingleses y alemanes, e incluso en los mercados del sur. Se han encontrado fibras de lana que demuestran la existencia de un superhighway. Medieval.
El Atlántico Norte no era un abismo, sino un río de comercio. Groenlandia, la tierra verde de los vikingos, era el centro de este tráfico. Desde allí el valioso marfil, las pieles de oso polar y la lana, junto con los marineros que contaban sus historias, fluía hacia los puertos del norte, Bergen en Noruega, y las ciudades de la Liga Hanseática. Y estas ciudades, a su vez, comerciaban directamente con el Mediterráneo, en especial con la República Marítima de Génova. Es en este contexto de comercio y curiosidad intercontinental, donde el manuscrito de Galvaneus Flama adquiere su peso histórico. Él, un fraile milanés que estudió su doctorado en la prestigiosa Universidad de Pavía, pasó un tiempo crucial en Génova. Esta ciudad portuaria, un crisol de lenguas y noticias, fue el punto de contacto entre el conocimiento nórdico y la inteligencia italiana. Flama no inventó Marcalada, la recopiló de las tabernas portuarias, de los informes de los mercaderes nórdicos, y la elevó a la categoría de verdad geográfica. Cristóbal Colón, el futuro almirante, era hijo de Génova, una ciudad orgullosa, celosa de sus secretos marítimos y pragmática en la búsqueda de rutas comerciales. Colón creció inmerso en esta cultura, una mezcla de cartografía práctica, ambición comercial y los persistentes mitos del Atlántico. El estudio de Paolo Chiesa, el medievalista que rescató y tradujo la crónica de Flama, sugiere que las historias de Marcalada no eran una anomalía en Génova, sino un secreto a voces en los círculos cultos y, crucialmente, en la inteligencia marítima. Los rumores de tierras en Occidente eran la moneda de cambio entre marineros genoveses, venecianos y portugueses. El proyecto de Colón fue rechazado inicialmente en Portugal. Cuando llegó a Castilla, ofreció más que una simple ruta a Oriente. Ofreció una certeza, una convicción inquebrantable de que, navegando hacia el oeste, encontraría algo significativo, que iría más allá de las Islas Canarias o las Azores. Esta fe, que trascendía la cartografía oficial de su época, a menudo se atribuye a un error de cálculo en las dimensiones de la tierra. Pero ¿y si esa fe también se nutrió de los susurros de los puertos genoveses, de las historias de los hombres del norte que hablaban de una tierra de los bosques, con recursos al otro lado del mar tenebroso? No tenemos una prueba directa de que Colón leyera la Crónica Universalis. No apareció una nota al margen con su letra. Sin embargo, la coincidencia es demasiado poderosa para ignorarla. Un fraile en la Génova del siglo XIV registra una tierra en el oeste con una precisión sorprendente. El genovés Colón, en el siglo XV, zarpa hacia ese mismo oeste, con una fe que va más allá de la ciencia de su tiempo. Lo más probable es que Colón no fuera el inventor de la idea, sino el ejecutor de un conocimiento fragmentado. Él estaba completando un rompecabezas, cuyas primeras piezas fueron traídas por los vikingos y puestas escrito por Galvaneus Flama. El descubrimiento de 1492 no fue un acto de creación, sino un acto de redescubrimiento. La geografía medieval no era estática, estaba viva, filtrada a través de las rutas comerciales y las anécdotas de los marineros. Lo que Colón hizo fue llevar una especulación erudita, registrada 150 años antes en Milán, a una conclusión práctica y ambiciosa. El viaje de 1492 no fue un salto al vacío, sino la culminación de una tradición de exploración, mucho más profunda de lo que la historia oficial nos ha permitido creer. El manuscrito de Marcalada nos obliga a reconsiderar a los europeos medievales no como ignorantes encerrados en su continente, sino como parte de una red de conocimiento que se extendía desde el Mediterráneo hasta el Ártico. La verdadera Edad Media no terminó en 1492. Simplemente se transformó. La verdadera historia de América comenzó en el rumor, en la ambición comercial y en el esfuerzo de un fraile por capturar la realidad conocida y la que estaba a punto de serlo. Galvaneus Flama, con su pluma de fraile y su oído de intelectual, trazó el primer mapa intelectual de un continente, cuyo descubrimiento oficial aún tardaría 150 años en llegar.
El recuerdo de Marcalada nos dice que América siempre estuvo allí, flotando en el horizonte de la conciencia europea, esperando que alguien tuviera el coraje de ir a buscarla. El mapa secreto de Marcalada no era de papel, sino de conocimiento. Y hoy, ese pergamino olvidado nos susurra que la historia es a menudo mucho más compleja y sus héroes mucho menos solitarios de lo que nos enseñaron.